Bueno, vamos a terminar ya con el tema de correlación lineal, ¿sí? Un tema bastante interesante y es parte sobre todo de matemática inferencial, ¿no? Porque nos permite hacer pronósticos de la información en base a los datos que solemos tener. Bueno, el objetivo principal va a ser trabajar o resolver problemas aplicados justamente a la regresión lineal, pero con la herramienta del Excel. Profe, Pero, buenos días. buenas noches, pero previamente a esto es importante trabajar con un estimador que nos ayuda mucho, que nos da también información adicional, ¿sí? Que se conoce como el error estándar de estimación. Entonces voy a definir lo que es el error estándar de estimación, cómo se lo calcula, ¿sí? Que no es nada complicado, qué significa y qué información nos da, ¿no? A pesar de que ustedes saben que una de los grandes estimadores estadísticos que nos da la información veraz de qué tan bien va la correlación entre dos variables, entre una dependiente y una independiente, es justamente lo que vimos la clase pasada, que era el famoso coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Y como yo les comentaba la semana pasada, es importante considerar esto porque teníamos inclusive una tabla, ¿no? Cuando empezamos con el estudio de la correlación, habíamos comentado que queda un poco subjetivo el tema de que la correlación sea moderada, débil o fuerte. Pero esta subjetividad ya la, digamos, de alguna forma ya la salimos de ese problema con el estimador del R cuadrado, ¿no? Del R en realidad, hoy voy a definir lo que es el R cuadrado, conocido como coeficiente de determinación. Sin embargo, no les he comentado sobre el error estándar de estimación, que también es importante, ¿no? Entonces, el error estándar de estimación, hagan de cuenta ustedes que es algo muy parecido a una medida de dispersión. Recuerden que cuando nosotros estudiamos las medidas de tendencia central, entre las cuales estaba la media, ¿no? El promedio, la media estadística, la medida de dispersión que venía acompañada a la media era la famosa desviación estándar, ¿no? Y este valor de la desviación, la, digamos, la lectura de qué tan dispersos estaban los datos, ¿no? Y en función de esto podíamos saber más o menos si los datos estaban o muy dispersos o no tan dispersos respecto a la media. ¿Ok? Y entonces, cuando uno tiene una recta de regresión o una recta de ajuste óptimo, podríamos pensar en una medida de dispersión respecto a esta recta. Y justamente esta medida de dispersión es lo que estadísticamente se conoce como el error estándar de estimación, ¿no? Entonces, diríamos que este error mide la variabilidad o la dispersión de los valores observados, es decir, de los datos, respecto a quién, respecto a la recta de mejor ajuste o a la recta de regresión. La forma de calcular este error estándar de estimación es mediante esta fórmula que ustedes pueden ver aquí. Entonces, la fórmula la vamos a ocupar y van a ver que es bastante sencillo, ¿no? Entonces, error estándar de estimación lo vamos a definir mediante una S sub E y es igual a la raíz cuadrada. Y si ustedes se fijan, es muy parecido a la desviación estándar, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, la desviación estándar era x menos el x promedio al cuadrado entre n menos 1, si era una muestra, ¿no? Y si es la población, era entre n. Entonces es bastante parecido. Raíz cuadrada de la sumatoria de y menos y triángulo, ¿no? Elevado al cuadrado dividido entre n menos 2. Esta es la fórmula. Ahora, ¿qué significa la y? La y son los valores de la variable dependiente, ¿no? ¿Qué valores? Si ustedes quieren tomar nota, son los datos para y, ¿no? Los datos para y. Y el y barra, ¿no? O el y sombrero, van a ser los valores, pero los valores calculados, ¿no? Este va a ser los valores calculados con la ecuación de regresión. ¿Ok? Entonces, eso en cambio representa el Y sombrero, ¿no? Los valores calculados con la ecuación, aquí, con la ecuación de la regresión. ¿Ok? Y n es el número de datos, ¿sí? Entonces, en base a eso, podemos calcular el error estándar de estimación sin ningún problema.
esta es la fórmula que yo le recomiendo trabajar, ¿no? Pero cuando uno va un poco al tema de bibliografía, puede encontrar la fórmula abreviada. Así que uno dice, bueno, esta de aquí sería más abreviada que esta, ¿no? Pero evidentemente para poder calcular esta, yo previamente necesito calcular la recta de regresión, ¿no? En cambio, esta no necesito la recta de regresión. Tengo que calcular, bueno, aunque sí, porque esta sería la pendiente y este sería el corte, ¿no? El A y el B, entonces la ordenada es el A y B es la pendiente. Entonces, en realidad yo les aconsejaría que más bien trabajen con esta y con esta es con la que vamos a trabajar, ¿ok? Ya van a ver cómo lo hacemos, ¿sí? Entonces, ese es el error, para encontrar el error estándar de estimación. Para que quede claro esto, creo que la mejor forma es hacer un ejercicio de aplicación para que ustedes vean cómo funciona, ¿no? Y vamos a trabajar con este. En base a esto, vamos a calcular el error estándar de estimación y luego les voy a comentar la información que este error nos da, ¿no? Que nos arroja estadísticamente hablando. Bueno, este es una tabla de datos, hay muy pocos datos, pero va a funcionar para poder hacer el cálculo. Pero aquí lo que tenemos es el número de camiones, ¿no? La antigüedad de cada uno de estos camiones y el gasto de reparación durante el último año en cientos de dólares. Por ejemplo, este de aquí se ha gastado $700, no en reparación. Un camión que tiene 5 años de antigüedad y hay 101 de estos camiones. Entonces, según esta información, vamos a armar una recta de regresión y además vamos a calcular el error estándar. Bueno, lo que vamos a hacer en este momento es calcular el error estándar de estimación, ¿no? Como ustedes saben. Pero creo que es importante también que consideren ustedes que lo que vamos a hacer en este momento es que para calcular el error estándar de estimación, ya lo vamos a ver, ¿no? Al detalle, tenemos que previamente al cálculo determinar lo que conocemos como la recta de regresión o la recta de mejor ajuste, ¿no? Entonces creo que es importante que ustedes ya hayan trabajado un poco en la tarea, ¿no? Para poder ver a qué se refiere esto, ¿no? Y lo que vamos a hacer en este caso es una recta de regresión, ¿ok? La pregunta es, ¿con qué datos vamos a hacer la recta de regresión? Esa sería la pregunta. Entonces, vamos a trabajar la recta de regresión. Por un lado, aquí claramente dice la antigüedad del camión en años es la X y el gasto que toma es la Y, ¿no? Entonces, vamos a armar nuestra recta de regresión. De tal forma que yo voy a copiar aquí los valores de X y Y. ¿Sí? Entonces, tenemos 5, 3, 3, 1. ¿No? Y acá tenemos 7, 7. 6 y 4. Si ustedes quieren, aquí ya podemos poner 700, ¿no? Porque está en cientos esto de aquí. O si quieren, pues trabajamos en base a estos valores, pero cuando tengamos que dar algún criterio de valor a lo que vamos a trabajar, deben tomar en cuenta que está en cientos de dólares, ¿no? Creo que eso es importante cuando uno trabaja. Ahora, el primer consejo que siempre les he dado yo es que cuando vamos a armar una recta de regresión o vamos a calcular a ver si hay una correlación entre dos variables, en este caso dependiente e independiente, es importante, lo primero que hay que hacer es un diagrama de dispersión para más o menos hacernos una idea de lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, vamos a insertar un diagrama de dispersión, ¿sí? Yo aquí no suelo poner la información y todo, pero visto que en las tareas ustedes lo hacen y está perfecto. ¿Ok? Entonces, más o menos uno ve que hay una relación directa, positiva, posiblemente moderada. Eso ya lo vamos a ir investigando. ¿Ok? Listo, entonces lo voy a dejar por acá. Y lo que vamos a calcular es la pendiente. Por un lado, aquí está la pendiente, ¿no? La fórmula de la pendiente, para que ustedes la tengan a mano. Y vamos a calcular la fórmula de la pendiente. Entonces, para la fórmula de la pendiente necesitamos la covarianza, S sub XY, y la desviación estándar al cuadrado, o la varianza respecto al X, ¿no? Entonces, si uno se fija en la fórmula que aparece, necesitamos sumatoria en X, sumatoria en Y, el X al cuadrado y el X por Y.
Entonces yo aquí necesito, por ejemplo, un x al cuadrado, necesito un xy, y esto es importante, ¿no? Ok, entonces x al cuadrado, lo que hago es tomo este valor y elevo al cuadrado. Lo calculo para todos los valores. Y x por y es la variable independiente por la variable dependiente. ¿Ya? Esto lo conocen bastante bien. ¿Qué necesito? Necesito la suma de todos estos valores. Entonces en Excel hay la función suma. Sumo todos estos valores y tengo la suma de todos, ¿no? Y si ustedes recuerdan, bueno, el R no lo vamos a calcular en este momento, pero si ustedes recuerdan, para calcular la ecuación de mejor ajuste o la ecuación de regresión lineal, necesitamos también los promedios, ¿no? Entonces necesito el promedio de X y necesito el promedio de Y también. ¿Ok? Y luego necesito el número de datos, porque aquí está el N, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, podemos calcular el n, ya saben que hay la función contar, que a veces uno dice, bueno, pero no le veo mucha necesidad, aquí veo que son 4. Ok, pero cuando uno tiene una base de datos, entonces es importante conocer las funciones que nos va dando esa información, ¿no? Entonces tenemos todo, lo único que vamos a hacer es vamos a calcular la covarianza y la varianza respecto a x. Entonces yo aquí voy a poner mi covarianza S sub xy y seguimos la fórmula, ¿no? Sumatoria de x por y. Entonces me voy a la x por y, la sumatoria menos, tengo sumatoria de x por sumatoria de y, ¿no? Esto dividido para n, que es 4, y esa es la covarianza. Es decir, la covarianza me da 6. Y luego puedo calcular directamente el sx, pero el sx al cuadrado, directamente, ¿no? ¿Ok? Y ese x al cuadrado, lo único que me dice es la sumatoria de todos los x al cuadrado, es decir, este, menos, abro paréntesis, la sumatoria de x, que es 12, esto elevado al cuadrado, ¿no? Y todo esto dividido entre n. Y ahí tengo el s, la desviación estándar al cuadrado, que es la varianza respecto a x, ¿no? Entonces calculamos la pendiente, y la pendiente es simplemente la covarianza dividido para la varianza. ¿Ok? Y tengo mi primer dato, ¿no? La pendiente. Ahora, aquí hay que recordar varias cosas que sé que ustedes lo deben tener súper claro, ¿no? Que la ecuación tiene la forma y igual a mx más b, ¿no? Y evidentemente necesito calcular esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El x y el y deben ingresar los valores medios, ¿no? Eso es súper importante. Entonces, lo que vamos a hacer es, valor medio de y es 6, es el promedio. 6 es igual a 0.75 m por x, pero x es el valor medio de x, es decir, 3 más b, ¿no? Y de aquí debemos despejar b, entonces me queda 6 menos 0.75 por 3, si me ayudan, voy a ver una calculadora. Bueno, 0.75 por 3 me da 2.25, entonces este pasa a restar y esto es igual a b, entonces b ha sido igual a 6 menos esto, ¿no? Entonces 3.75. Ok, por lo tanto, nosotros concluimos que b, ¿no? Si quiero por acá lo puedo anotar a b. Si no, no, me da igual, pero yo lo voy a anotar. B sería 3.75. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la recta de mejor ajuste o la recta de regresión? Digamos, la recta de regresión, más bien, ¿no? Entonces, yo diría que la recta de regresión es ¿cuál? Y igual a m 0.75 x más b más 3.75. Ok. Bueno, esta es la recta de regresión. Creo que eso lo tienen claro. Lo hemos trabajado ya. Y la pregunta es, ¿para qué me sirve esto? Evidentemente, esta recta de regresión me va a servir para calcular el error estándar, ¿no? El error estándar de estimación.
Entonces les pongo por aquí la fórmula del error estándar para que ustedes la puedan observar y la vamos a trabajar. ¿Sí? Muy bien. Entonces hagamos algo aquí. Vamos a alejarnos un poco, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que tengo? A ver, aquí si ustedes notan, necesito el y sombrero, ¿no? Entonces yo aquí voy a poner el y sombrero. Lo voy a escribir así. Ok, la pregunta es, ¿a qué es igual el y sombrero? El y sombrero les había indicado que es este y de aquí, calculado este y. ¿Pero con qué? Reemplazando cada una de estas x en la ecuación de regresión. Por ejemplo, este primer y va a ser igual a 0.75 por este x más 3.75. Entonces, como ustedes notan, hay una ligera diferencia entre el valor real, que es este, porque es nuestro dato, y el y sombrero, que es nuestra aproximación, es decir, el que nos da la estadística, ¿no? ¿Ve? Entonces, lo que hago para encontrar el y sombrero es reemplazar cada una de las x en la ecuación. Y como esto es Excel, no puedo arrastrar. ¿Ok? Entonces, directamente podemos calcular el error estándar de estimación. ¿Ya? ¿Notamos? Aquí necesito la sumatoria de y menos y sombrero al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva columna que contenga la sumatoria, ¿no? Entonces voy a poner y menos y sombrero y vamos a elevar todo esto al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué estoy poniendo esto? Y menos y sombrero al cuadrado. Porque eso necesito en mi fórmula. ¿Ven? Entonces siempre no hay que aprenderse de memoria las cosas, hay que aprender a usar el Excel. ¿No? Y necesito esto, el y menos y sombrero al cuadrado. Ok, entonces ¿cómo lo hago? Pongo igual, abro un paréntesis, y menos y sombrero y todo elevado al cuadrado. ¿Ya? Y esto para cada uno de los datos. Y aparte de esto de aquí, necesito la sumatoria, es decir, la suma de esta columna. ¿Sí? Luego me comentan si hay dudas, ¿no? Entonces tengo la sumatoria. ¿Ya? Y ahora sí calculemos el SE. Entonces voy a poner por aquí mi SE. ¿A qué es igual el SE? Raíz cuadrada. Recuerden que en Excel la raíz cuadrada, si no estoy mal, se escribe como raíz ¿de qué? De la sumatoria de y menos y sombrero al cuadrado, que ya es de esta, dividido, abro paréntesis, para n menos 2. ¿No? Y me sale que el error estándar de estimación es de 0.8660. ¿Ok? Ahora, como estoy trabajando en cientos, recuerden que esta información era en cientos, entonces yo voy a poner aquí en palabras el error estándar de estimación es de $86.6. ¿Ok? Porque debo multiplicar esto por 100, porque este era 7, ¿no? Entonces ya se pueden ir dando cuenta ustedes que el error estándar de estimación tiene que ver con qué variable, con la dependiente o con la independiente, con la dependiente, con la y. ¿No? Por eso he puesto que el error estándar de estimación son o es de $86.6, porque he multiplicado esto por 100. ¿Por qué lo hice? Porque esta información era en cientos de dólares. ¿Ok? Así es como hemos calculado. Bueno, ahora, ¿qué es lo importante? Si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos la desviación estándar, vimos unos valores, ¿no? Que yo decía, si sus datos están en más o menos una desviación estándar, entonces más o menos dentro de esos datos, si sigue una distribución de una campana de Gauss, es decir, de una distribución normal, más o menos ahí dentro hay el 68% de los datos, ¿sí? Seguramente se recuerden un poco. Y decíamos, si nos vamos más o menos 2 desviaciones estándar,
hay el 95.5% de los datos. Y si nos vamos más o menos 2 desviaciones estándar, hay el 99.7%. ¿Ok? Esa información que la veíamos en una campana de Gauss, ¿sí? Para los que no se acuerden, ¿no? Veíamos en una campanita algo así, ¿no? Donde aquí, evidentemente, aquí estaba la media, y de aquí, si nos íbamos de aquí a acá, una desviación estándar, y de acá a acá una desviación estándar, en esta área de aquí había el 68% de los datos, y es lo que les comento, ¿no? Esto de aquí es la información que nos da el error estándar de estimación, es decir, es una información súper valiosa. En otras palabras, el error estándar de estimación nos da la confiabilidad de nuestra prueba, ¿no? ¿Qué tan confiable es nuestra prueba? Tal vez ustedes estén preguntándose, pero bueno, también tenemos el coeficiente de Pearson, ¿no? El coeficiente de Pearson nos da qué tan correlacionadas están las variables, pero no qué tan confiable es la recta respecto a los datos, ¿no? Esto más bien nos da el error estándar de estimación, ¿ok? Entonces, fíjense en este gráfico. Esta de aquí, que la estoy poniendo ahora en rojo, es nuestra línea de regresión o recta de regresión lineal, ¿no? Los puntos son los puntos de dispersión de nuestros datos. Y si ustedes le suman, ¿okay? Lo voy a poner en verde. Si le sumamos en lleno una desviación estándar para arriba y una desviación estándar para abajo, me estoy topando con esta área de aquí. Esta área de aquí. ¿Ven? Toda esta área. Es decir, de mi recta de regresión me he ido para arriba no desviación estándar, perdón, un error estándar de estimación para arriba y un error de estándar de estimación para abajo. Y me ha quedado esta área de aquí. Esta área de aquí, ¿cuántos valores abarca de mis datos? Abarca el 68% de los puntos. Entonces tiene una relación directa con la campana de Gauss. Si en lugar de irme una sola desviación estándar se van dos, entonces el área ya queda más grande, ¿no? Y si se van dos errores estándar para arriba y dos errores estándar para abajo, el área ya es más grande. Entonces, como es más grande, abarca el 95.5% de los datos. Y si nos vamos 3 errores estándar para arriba y 3 para abajo, ya me queda un intervalo de confianza más grande y abarca el 99.7% de todos los datos, ¿no? Entonces, esa es la información que nos da el error estándar de estimación. Algo muy analógico, ¿no? Muy análogo a lo que ya habíamos definido previamente con la desviación estándar. Bien, por un lado tenemos gastos generales y por otro lado tenemos unidades. Lo primero que les voy a preguntar es, ¿cuál de las dos es la variable independiente? Independiente. Las unidades, profe. Muy bien, las unidades. Ok, entonces lo que vamos a hacer es le vamos a poner acá, ¿no? Si trabajan distinto no importa, pero sí es importante que definan cuál es la independiente, ¿no? Entonces las unidades 40, 42, tal, es la variable independiente. Y la dependiente es los costos. Es cuestión de leer y que ustedes se fijen cómo funciona, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a calcular la recta de regresión, porque la necesitamos, ¿no? Entonces, sabemos de memoria que necesitamos el x por y, necesitamos el x al cuadrado, ¿no? Y nada más. Necesitamos el n, también, por acá vamos a poner el n. Entonces n es igual, vamos a contar el número de datos que tenemos en este caso. Ok, tenemos 10 datos, ¿no? X por y, sabemos de memoria, lo vamos a hacer un poco más rápido. Multiplicamos x por y. Y necesitamos el x al cuadrado también. Entonces, cada uno de los x los vamos a elevar al cuadrado. Perfecto. Como aquí vemos que necesitamos la suma, entonces calculamos la suma de cada uno de estos valores, del x, del y, del x por y y del y cuadrado, del x cuadrado.
Ok, y luego para calcular la recta de regresión, no se olviden, necesitamos los promedios, ¿no? O la media, tanto del X como del Y. Muy bien, entonces ahí vayan verificando que los datos obtenidos de esto sean los correspondientes. Ok, vamos a determinar la covarianza XY. ¿Sí? Aquí vamos a verificar que les haya salido bien. Es la suma de los X por Y menos sumatoria de X por sumatoria de Y. Se me fue un doble igual. Dividido entre N. ¿Ok? Ahí estamos, ¿no? Bien. Y el S sub X, es decir, al cuadrado, que es la varianza, es igual a ¿qué? A la sumatoria de los X al cuadrado, este de aquí, menos la sumatoria al cuadrado y todo dividido entre N. ¿Sí? Y entonces la pendiente es igual a ¿qué? A S X, la covarianza, dividido entre la varianza. ¿Sí? Díganme, por favor, si la pendiente les dio igual. ¿O tuvieron algún problema por ahí? ¿Sí? ¿Dudas en la pendiente? ¿Cómo lo hicimos? ¿O con qué problemas se pudieron haber encontrado? Ahora, para determinar la recta de regresión, eso hay que calcularlo a mano, ¿no? Aparte. Entonces tenemos y es igual a mx más b. Entonces tenemos 192.2 es igual a m, 6.49, dos cifras decimales, ¿no? Conviene. Vamos a trabajar con 3 para que no varíe mucho, por x media, que es 42, más b. ¿Ya? Y de aquí obtenemos el valor de b. ¿No? Entonces el valor de b sería 192.2 restado este producto, 6.4914.9 por 42, ¿ok? Menos 80.44. ¿Ok? Entonces vamos a anotar por acá cuál es el B. Entonces B ha sido menos 80.44. ¿Ok? Ahí tenemos la recta de regresión. Ahora sí quiero que estén atentos, por favor, cómo lo vamos a hacer en Excel. Porque lo bueno de trabajar en Excel es que Excel nos puede dar directamente la recta de regresión, ¿no? Y es justamente lo que vamos a ver en este momento. ¿Sí? Atentos. Y con eso vamos a verificar que estos valores estén bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a graficar el diagrama de dispersión con la variable dependiente y la variable independiente. Entonces insertamos, por favor atentos, insertamos el diagrama de dispersión. ¿Okay? Ya nos da una muy buena idea de cómo está la regresión, ¿no? Si es fuerte, débil, más o menos. Ya vamos a calcular el R cuadrado también. Pero tenemos esta, ¿no? ¿Y cómo vamos a calcular? A ver, van a dar un clic aquí para que me seleccione todos los datos y vamos a dar el botón derecho, ¿no? En el botón derecho vamos a elegir la opción que dice agregar línea de tendencia. Recuerden que la recta de regresión es una línea de tendencia. Entonces, en este caso ponemos agregar línea de tendencia. Y dentro de estas opciones vamos a elegir la opción lineal. Pero es importante que aquí nos pida mostrar la ecuación del gráfico, y mostrar el R cuadrado. Digo, es importante porque es la información que a uno le interesa ver, ¿no? Entonces le vamos a hacer un poco más grande a esto.
Y aquí ustedes pueden ver cuál es la ecuación de la recta de regresión que nos entrega el Excel. Y si ustedes se fijan, este valor de la pendiente es exactamente igual al valor que hemos calculado nosotros. Y el corte con la ordenada es exactamente igual a menos 80.44. ¿No? Entonces, claro, Excel calcula directamente la recta de regresión usando una línea de tendencia y nosotros para calcular la pendiente y el B, pues hemos tenido que hacer todo el cálculo de mínimos cuadrados. Pero aquí hemos verificado cómo hacerlo. Como ustedes ven, hemos utilizado el Excel para que nos da esto. Y también, si ustedes se fijan, el Excel nos está dando el R cuadrado, ¿no? Entonces, el R cuadrado, que bueno, aquí está en mayúsculas, depende del libro, pero el R cuadrado que nos está dando es de 0.9673. Pero este R cuadrado se lo conoce como coeficiente de determinación. Y nosotros lo que habíamos definido previamente o antes no era el coeficiente de determinación, era ¿qué coeficiente? Era el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos la clase pasada. Entonces, si yo les digo, ¿cómo calculan el coeficiente de correlación de Pearson? Lo único que hay que hacer es sacar raíz cuadrada del R cuadrado, ¿no? Lo vamos a calcular acá. Yo, por ejemplo, les digo a ustedes, calculemos el coeficiente, voy a cambiar de color, vamos a calcular el coeficiente de correlación es de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson es el R. Pero el R, ¿qué es? Calculen raíz cuadrada de 0.9673 y les da 0.9835. Entonces, este de aquí es el que lo vamos a calcular ahora, aprovechando, lo vamos a calcular con las fórmulas, ¿no? De mínimos cuadrados. Pero noten cómo calculo el coeficiente de correlación de Pearson. Ahora, este coeficiente, ¿qué información me da? Que entre las variables X y Y, bueno, no debería poner X y Y, en realidad debería ver qué son las variables, ¿no? Diríamos, entre las variables. A ver, lo vamos a escribir bien porque creo que esto es importante, ¿no? Cuando uno hace una prueba estadística, uno no puede hablar de X y Y. De X y Y uno lo habla porque es como lo hace estadísticamente, pero tiene que comentar esto, ¿no? Entonces, vamos a decir que entre las unidades, creo que son producidas, y los gastos generales, existe una correlación lineal fuerte positiva. ¿Sí? Eso es importante, ¿no? Y además, yo les puedo decir, y bueno, y díganme en qué significa la pendiente. Entonces ustedes me van a decir, ¿no? Y por eso lo hemos trabajado ya mucho. Entonces, ¿y qué significa el 6.5 de pendiente? Entonces ustedes, ¿qué me dirían? A ver, ¿quién me ayuda? Si le digo, en base a este ejercicio, sabiendo que la X es unidades y que la Y son gastos generales, ¿qué significa el 6.5? Que si incrementamos una unidad de producción, el gasto general se incrementa ¿en cuánto? En $6.5. ¿Sí o no? Porque si ustedes recuerdan, la pendiente era o no la variación en Y dividido para la variación en X. Eso significa que si incrementan una unidad de producción, el gasto se incrementa en $6.5. Eso significa la pendiente. Entonces, todo lo que hemos visto, ¿no? Sobre todo dar información ya más veraz, de una forma muchísimo más precisa, es súper importante. O sea, no es cuestión de dar valores. Dar valores lo hace cualquier persona. Cualquier persona va al Excel, hace la gráfica, clic derecho,
línea de tendencia, bla, bla, bla. Eso lo hace cualquier persona. Pero un estudiante, un profesional, alguien que conoce un poco de estadística, más allá de saber digamos, la información o los números que dan las computadoras y todo, sabe hacer las interpretaciones de estos resultados, ¿no? Y una de las interpretaciones es esta, que entre las unidades y los gastos existe una correlación lineal fuerte positiva y además claramente vemos que si se incrementa una unidad de producción, el gasto general se incrementa en $6.5. Entonces, todo esto es súper importante que ustedes lo tengan claro, ¿no? Seguramente lo vamos a revisar también en la siguiente clase, pero esto es algo que necesariamente va a ir en la evaluación, porque aquí ustedes van demostrando que van entendiendo el tema como tal. Bueno, entonces, para que no quede en el aire esto, vamos a calcular nuestro R y vamos a ver que nos coincide con este de aquí, ¿no? Entonces, para calcular nuestro R, que es el coeficiente de correlación de Pearson, o simplemente coeficiente de correlación, aquí está nuestra fórmula. Vamos a aprovechar. ¿Ok? Entonces ya tengo el SXY, ya tengo el SX, ¿no? Bueno, aquí le voy a poner el SX. El SX simplemente es ¿qué? Es la raíz cuadrada de el SX al cuadrado. ¿No? Ok, y lo que necesito calcular es el SY. Pero para calcular el SY, yo necesito, noten aquí, para calcular el SY, necesito el Y al cuadrado. Aquí en estos datos necesito el Y al cuadrado. Vamos a calcular Y al cuadrado. ¿Ok? Todo esto ya lo vimos la clase anterior, pero es importante ir trabajando. Y al cuadrado. ¿Ok? Y además necesito la sumatoria de Y al cuadrado. Tenemos todo. ¿No? Entonces el SY, no sé, esto me está estorbando. Ya, el SY a qué es igual. Vamos a poner la fórmula. SY es raíz cuadrada de ¿qué? De la sumatoria de los Y's al cuadrado menos la sumatoria de los Y, que está aquí, elevado al cuadrado, y dividido para n. Cerramos el paréntesis para que se cierre la raíz, y aquí tengo el SY, SX y el SXY. ¿No? Entonces yo puedo calcular el R, que es el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Y es igual a qué? Ponemos la fórmula, ¿no? El SX dividido, importante, abrimos paréntesis y multiplicamos este por este. Y nos ha dado 0.9835, ¿no? Evidentemente, este valor de aquí debe ser exactamente igual a la raíz cuadrada de este, porque el que nos da el Excel es el de determinación, no el de correlación. En otras palabras, el R cuadrado que nos da el Excel es de 0.9673, es el coeficiente de determinación. Este es el coeficiente de correlación. Pero, ¿cómo calculo el de correlación? Pongan raíz cuadrada de este y debería dar este valor. 0.9835, varía un poco, ¿no? Varía un poco ya el cuarto, quinto decimal, porque la aproximación del Excel no es tan buena como la que hacemos con el cálculo total, ¿no? Entonces, sobre todo lo importante que hemos visto hoy con el Excel es que nos da directamente la recta de regresión y el coeficiente de determinación, ¿no? Ahora, ¿por qué el coeficiente de correlación es mejor que el de determinación? Es mejor porque en base a este, ¿no? Vamos a decir si es fuerte, débil, moderada. Y aparte, como este no está elevado al cuadrado, nos da la información adicional de saber si la relación es positiva o negativa. En cambio, si yo elevo un valor negativo al cuadrado, nos va a dar siempre positiva. Entonces, la información no es como tan precisa. Esta de aquí es mejor. Por eso se conoce como el coeficiente de correlación de Pearson. Para calcular el error de estimación necesito el Y sombrero. Pongo otra fila que diga Y sombrero. ¿Ok? Y el Y sombrero ya sabemos a qué es igual.
es igual a cada punto X dentro o reemplazado en mi ecuación. Es decir, debe ser esto igual a ¿qué? A mi M, ¿no? Por X menos mi B. Ahí tienen varias opciones. Ustedes pueden trabajar tomando estos valores o mejor copian manualmente, ¿no? 6,4915 por X, me voy acá por X, menos 80,443. ¿Ya? Y hago doble clic y ahí está, ¿no? Entonces tengo mi Y sombrero ya, que me va a servir para el error de estimación. Y por aquí está mi Y. Bien, ahora, si ustedes se fijan en la fórmula, dentro de la fórmula necesito ¿qué? Necesito mi Y menos mi Y sombrero y todo elevado al cuadrado. Entonces voy a hacer eso, abro paréntesis, tomo el Y menos el Y sombrero, cierro paréntesis y elevo todo al cuadrado. ¿Ok? Y de este de aquí, como ustedes ven, aquí está el sigma, necesito la suma. La suma de mi Y menos Y sombrero elevado al cuadrado. ¿Ok? Perfecto. Entonces, por acá voy a poner mi S, mi error de estimación. Error de estimación, vamos con la fórmula. Raíz en el numerador, la sumatoria dividido para n menos 2, pero n menos 2 es 8. Y aquí está mi error de estimación. ¿No? Este es el error de estimación. Ahora, ¿en qué unidades tiene mi error de estimación? Debe tener dólares, porque mi error de estimación es igual que los gastos generales, la Y, ¿no? Entonces, este es mi error de estimación. ¿Ok? Y finalmente me dice, pronostica los gastos generales cuando se producen 50 unidades. Entonces, eso ustedes ya saben de memoria, ¿no? Si quiero ver cuánto se gastó cuando se producen 50 unidades, en mi ecuación de regresión, 49,15 por, en X, sustituyo los 50, ¿no? Las 50 unidades. ¿Ok? Entonces esto ya lo hacen en calculadora, ¿no? Como ustedes quieran. Perdón. No, sí estamos bien. Por 50 menos 80,44. Entonces aproximadamente son 244,14 dólares. ¿No? Ahora, otra pregunta que podría venir, por ejemplo, es yo les digo, ¿dentro de qué intervalo? ¿Sí? Vamos a aprovechar para hacer eso. Vamos a poner otra pregunta, ¿no? Siempre a mí me gusta que ustedes se vayan dando cuenta que uno puede ir generando más preguntas de todo lo que uno ha aprendido. Pero una pregunta podría ser, por ejemplo, ¿cuál es el intervalo? Voy a anotar aquí. Podemos decir, ¿cuál es el intervalo dentro del cual se encuentran el 95,5% de los datos? ¿No? Entonces les digo, ¿cuál es el intervalo aproximado dentro del cual se encuentra el 95,5% de los datos? Entonces, ¿quién me ayuda? A ver, ¿qué deberíamos hacer? A ver si estuvieron atentos a la parte teórica que vimos inicialmente. ¿Cómo encontramos el intervalo dentro del cual se encuentra el 95,5% de los datos? No me acuerdo, profe. A ver. Vamos a ver. Sí, es importante estos detalles, todo lo que, miren, yo les estoy dando muy simplificada la estadística, pero todo lo que les doy es súper importante, muy, muy importante.
Entonces, les había preguntado, ¿cuál es el intervalo en el cual se encuentran ya les cambio, el 68% de los datos, ya les cambié. ¿Ok? Entonces, ustedes recuerdan la información y dicen, a ver, el 68% de los datos se encuentran cuando nosotros tenemos más, menos, un error estándar de estimación. Ahí se encuentra el 68% de los datos. Ok, entonces lo vamos a calcular. ¿Cuál es el IE? El IE, ¿no? Bueno, deberíamos decir que se encuentra el error estándar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el IE? Es la pregunta. Entonces, el IE lo podríamos, dependiendo, deberíamos tomar el valor medio, ¿no? El valor medio del IE, que en este caso es 192.2. Y a este le sumamos el error estándar, 1023. Entonces, 192.2 más 10.23 me da aproximadamente 202.43. Y a este valor medio le restamos el valor estándar, el error estándar, ¿no? Porque es más o menos un error estándar. Exactamente igual lo que hacíamos con la desviación estándar, 181.97. Entonces, entre 202.43 y 181.97, alrededor de la media, se encuentra el 68% de los datos. Así de fácil. ¿Ok? Entonces, me da de alguna forma la confiabilidad o qué tan dispersos están los datos. O sea, miren que la media es 192 y el error estándar de estimación 10. Entonces, no están tan dispersos porque no es ni siquiera el 10%. Es como el 5%. El 5% de 192 es aproximadamente esto. Por eso es que los datos no están tan dispersos, porque este valor de error estándar es pequeño respecto a la media, ¿no? Es por eso es que está bien. Ahora, si este valor hubiese sido mucho más grande, ustedes van a ver una nube de datos más dispersos respecto a esta recta de regresión. ¿Sí? Así es como funciona esto. No sé si tienen alguna duda.